Gracias, señora Presidente. Desde la coalición cívica integrante de Cambiemos, que apoya la presidencia de Mauricio Macri, con honestidad intelectual venimos a rechazar este proyecto de ley por las razones de hecho y derecho que vamos a fundamentar. En primer lugar, entendemos que cuando se define el ámbito de aplicación, perdón, Presidenta, vamos a compartir el tiempo con mi compañero Maximiliano Ferrari. Perdóneme, no tiene por qué compartirlo. ¿Usted quiere hablar? No, sí. Y puede hablar también el diputado. Muchas gracias. Cuando definimos entonces, este proyecto define el ámbito de aplicación, es cierto que se divide la Ciudad de Buenos Aires en dos corporaciones, porque así lo dice explícitamente el artículo 2. Por un lado, la Corporación del Sur, por el otro lado, la Agencia de Bienes, delegando el Poder Ejecutivo en este tipo de sociedades o empresas facultades que constitucionalmente les son propias. Cuando define en el artículo 3 las funciones, si bien no dudo de la voluntad que ha tenido quienes han corregido la ley desde la primera lectura de esta parte para tratar de evitar algún tipo de reproche constitucional, han tocado tanto esta norma que resulta inconsistente. ¿Por qué? Porque el artículo 3, inciso B, le otorga la facultad a esta sociedad de administrar y disponer bienes inmuebles. Y yo quiero leer lo que dice la Real Academia Española sobre el término disponer, porque en definitiva disponer es ejercitar en algo facultades de dominio, enajenarlo o gravarlo, en vez de atenerse a la posesión y el disfrute. Esto entra en contradicción con lo que se pretendió resolver con las modificaciones del artículo 5, que por razones que después voy a sostener, termina también siendo inconstitucional. Y después, en relación al inciso F, le da la facultad de impulsar planes de infraestructura que faciliten inversiones en la ciudad, principalmente referido al parque habitacional, redes de transportes, vías de acceso de comunicación, salud, educación, también delegando en esta agencia funciones propias de la Administración Central, con el agravante de que cuando después va a la cuestión de su marco normativo, lo que nos está diciendo, lo que le está brindando, es la posibilidad de ejercer estas funciones abstrayéndose de normas básicas de administración y transparencia en el quehacer público. Con relación al Fondo de Desarrollo Metropolitano y cómo se constituye este fondo, le da la posibilidad de la administración de lo producido de sus propias actividades. Y esto es correcto teniendo en cuenta que es una sociedad del Estado. Ahora, como legisladora tengo que decir que la norma que regula las sociedades del Estado la abstrae de lo que son las leyes de contabilidad. Las leyes de contabilidad traducida a la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la Ley 70 de Administración Financiera, que entre otras cosas regula que los fondos deben ser presupuestarios y cómo debe ser en relación a la toma de deuda. ¿Esto qué nos dice? Que estos fondos que van a poder administrar per se son fondos extrapresupuestarios, por lo tanto pueden ser dispuestos sin control parlamentario y a su vez tienen la posibilidad de hacer colocaciones financieras y también pueden pedir deuda sin que pase por esta legislatura. Y acá quiero hablar en relación a la transferencia de los bienes inmuebles que se establece en el artículo 5. En el artículo 5, en la primera parte, dice que se van a transferir los inmuebles del dominio privado de la Ciudad de Buenos Aires, exceptuando los comprendidos en el artículo 1 de la 470. Acá también se da otro incumplimiento a lo que establece la ley de Constitución de Sociedades del Estado, porque el artículo 4 habla de que cuando se votan este tipo de sociedades tiene que estar definido el capital social y además
tienen que tener en cuenta que cuando uno aprueba una sociedad, tiene que tener definido el patrimonio de esa sociedad, cuáles son los bienes que la componen. Entonces estamos votando a ciegas, no sabemos qué bienes acompañan o compone esta sociedad. Yo quisiera saber cómo van a hacer el balance el 31 de diciembre, si no pueden siquiera constituir cuál es el patrimonio neto. Finalmente, voy a abocarme a esto de la segunda parte del artículo 5, cuando dice que en realidad cualquier acto de disposición de algún inmueble debe hacerse con el procedimiento fijado por la Constitución de la ciudad en el artículo 82, inciso 4 y inciso 5. Yo no dudo de la buena voluntad de quienes han redactado esto. Ahora bien, hagamos este ejercicio. Estamos creando una sociedad que tiene es una persona jurídica distinta a lo que es la administración de la Ciudad de Buenos Aires, a lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Si el artículo 84 me dice que tiene que pasar por esta legislatura los bienes de dominio público y aquellos pertenecientes a la ciudad, y yo per se los he transferido a una sociedad que es una persona jurídica distinta a la Ciudad de Buenos Aires, yo estaría dando herramientas a aquellos que quieren disponer de los bienes sin pasar por la legislatura y omitiendo constitucionalmente nuestro rol de legisladores. Esto combinado con el artículo 2 que le da la posibilidad y la función a la agencia de disponer, se interpretan las leyes en su conjunto y estamos ante una gravedad institucional grande. Después hablamos del control institucional y más allá de la cuestión de los cargos que a mí me excede, se amplía lo que es la sindicatura. Entonces yo acá también quiero una reflexión. ¿Cuál es el rol del síndico en una empresa del Estado? El rol del síndico en una empresa del Estado, si ustedes ven cómo lo define Dromig, entre otros autores, es asistir al directorio y también es hacer un control de lo que tiene que ver los aspectos financieros, porque no son fondos presupuestarios, y también de legalidad. De ninguna manera el síndico puede opinar sobre la oportunidad, el mérito y la conveniencia de una política desarrollada por la sociedad. O sea, cuando ponen la participación de la Auditoría General de la Ciudad como control concomitante, y lo digo porque yo fui parte fundacional de la auditoría, tengo 20 años en lo que es control público, fui auditora general durante 6 años. Miren, van a tener que reformar la ley 70, porque queda claro que la auditoría, como se configura jurídicamente, hace control ex post. Y si ustedes como oficialismo habilitan el control concomitante, después van a tener que sostener en el colegio de auditores el control concomitante cuando venga algún auditor de la oposición y le pida auditar una política pública en tiempo real. Cuando hablamos de régimen jurídico de esta sociedad, nos dicen taxativamente que se va a tomar en cuenta la ley de obra pública y la ley de compras y contrataciones del Estado. Esto está muy bien. Lo que no nos dicen es lo que no se va a tomar en cuenta. No se va a tomar en cuenta la ley de empleo público, por lo tanto, quienes van a certificar la obra pública van a ser empleados que están por fuera de lo que es la responsabilidad administrativa y el régimen del empleo público. Y además que ingresan a esa sociedad sin la obligación de haber participado por un concurso público como establece la 471. Lo que no nos dicen es que queda por fuera del régimen la ley de procedimientos administrativos, que nos lleva a cómo debe ser una buena práctica administrativa, desde foliar un expediente para que se eviten que se lleven hojas, hasta cómo se deben excusar los funcionarios en el caso de alguna inhabilidad. Y después, tampoco nos dicen que en realidad no se va a aplicar la ley de administración financiera, la ley 70. Lo único que están dejando de la ley 70 es el párrafo que está relacionado al control. Ahora, la administración financiera es un sistema. ¿Saben lo que están dejando afuera? ¿Cómo debe ser la administración de bienes? ¿Cómo tiene que ser el manejo de fondos? ¿Cómo tiene que ser la toma de deuda?
Finalmente, cuando hablamos del programa de acción, acá también se desconoce la legislatura, porque dice: se confecciona un programa de acciones que eleva al Poder Ejecutivo y por su intermedio a la legislatura para su tratamiento. ¿No debería decir para su aprobación? ¿No podemos ver la diferencia entre tratamiento y aprobación? Qué incómodo que es esta computadora que no nos deja llevar los papeles. Tiene usted toda la razón. Finalmente, hay una declamación de buena voluntad cuando dice que parte de lo producido tiene que ser aplicado para la urbanización de las villas. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es la tasación sobre el cual se hace este porcentaje? ¿Sobre qué estamos hablando? ¿Cómo se va a financiar el Parque de la Innovación? ¿Cuáles son los estatutos que tiene esta sociedad y que nos van a dar el ámbito de competencia de la misma? ¿Cómo podemos disponer de un bien y darle una asignación específica si no sabemos cómo va a ser, cuál es la tasación y sobre qué hipótesis, sobre qué porcentaje estamos diciendo que va a ir para la urbanización de la villa? ¿En qué estamos beneficiando? Estamos votando algo que es a oscuras. Cuando hablamos del artículo 22 y hablamos de lo que puede, de cómo va a ser la infraestructura en esto de este Parque de la Innovación para el conocimiento y el talento, lo que dice en una parte es que la agencia puede vender o alquilar lo que va a ser los edificios que van a estar administrados por la agencia. Y acá también estamos delegando funciones, porque si esa agencia y esos bienes van a ser de una sociedad, la venta y lo producido de esto va a ir al patrimonio de la sociedad. Estamos delegando totalmente en el Poder Ejecutivo porque nada va a tener que hacer la legislatura en esa transacción. Cuando nosotros hablamos también en el artículo 26 de la relocalización del tiro federal, estamos hablando de que el Poder Ejecutivo podrá. O sea, estamos siendo, porque yo creo que a la gente del tiro federal le deben decir que el Poder Ejecutivo se va a hacer cargo de la relocalización. Ahora, el podrá en técnica legislativa es absolutamente potestativo. Si ustedes le quieren dar la garantía al tiro federal, debería decir deberá. Porque si no, estamos votando una ley que en ese sentido es difusa. Con relación al artículo 31, estoy así de taxativa, perdón, donde se encomienda al Poder Ejecutivo a través de su área específica la confección del plano de mesura con fraccionamiento y demás, estamos votando algo que en realidad no tenemos los planos de catastro, estamos encomendando, estamos votando a ciegas, no sabemos siquiera de cuántos metros cuadrados estamos hablando. Y también en relación a la cláusula transitoria, donde le estamos delegando y dándole un año al Poder Ejecutivo a través del organismo que disponga para enviar a esta legislatura como el inventario de bienes. O sea que estamos creando una sociedad que empieza desde su promulgación con bienes que no sabemos cuáles son y que vamos a integrar un capital después y un patrimonio después de un año. Mire, yo lo que creo es que cuando una ley va de primera lectura y pasa de la segunda lectura y se incorporan otros actores a la votación y empiezan a generar incorporaciones también al texto, queda algo absolutamente desestructurado que nos lleva a malas interpretaciones. Yo les recomendaría a quienes van a acompañar esto que lo piensen, que lo evalúen, porque a veces las buenas intenciones
pueden ser llevadas de manera negativa. Un compañero acababa de decir que qué pasa con los que somos de Cambiemos y chicanearon en ese sentido. Mire, le quiero decir, señora presidenta, que la coalición cívica integra Cambiemos, que la coalición cívica apoya al presidente Macri, que la coalición cívica apoya muchas medidas de este gobierno, pero que de ninguna manera la coalición cívica va a venir a este recinto a entregar sus ideas, su historia y sus convicciones. Muchas gracias.